No sé si usted es un inmigrante romántico como yo, que a veces nos gusta guardar cosas recordando los primeros momentos, ¿no? Los primeros momentos que llegamos a este país o al país donde uno ha emigrado. Y a veces uno conserva ciertas cosas porque uno le da, bueno, cierto cariño, ¿no? Rememoranza por lo que ha pasado, ¿no? Y nos recuerda de ese momento hasta hoy que Dios ha sido fiel. ¿Le ha pasado eso? ¿Tiene algunas cosas que usted guarda por ahí? ¿Sí? Acá está mi primer ticket del McDonald's donde fui, ¿no? Apenas llegamos. Algo parecido, ¿no? Siempre así. Bueno, nosotros, Dios mediante, el mes que viene vamos a cumplir 20 años de estar aquí, en este lugar. Para la gloria de Dios. Y vinimos por un llamado de Dios, porque Dios nos dijo que teníamos que venir para aquí. Yo estaba en el seminario y Dios me habló diciendo que tenía que trabajar con hermanos, personas hispanas, latinas. Y obviamente en Argentina somos todos argentinos. De vez en cuando llegan algunos inmigrantes, pero de ahí el Señor nos quería movilizar. Así que bueno, nos casamos con Alexandra, tuvimos a Agustín y ya por el año 98, 99 Dios nos empieza a hablar que debíamos salir de Argentina porque Él quería usarnos en otro lugar. Entonces oramos al Señor y el Señor nos dirigió en primer lugar para ir a España. Así que estuvimos desde el año 2001, salimos en Argentina y fuimos a España. Así que yo tengo, miren, mi primer souvenir que está aquí. ¿Sabe lo que es esto? Mapas, para no perderte al lugar donde estabas. Así que bueno, ahí fuimos por gracia de Dios. Y sin embargo, tuvimos momentos bien difíciles. Si usted alguna vez ha sido inmigrante, sabe de qué se trata esto. No es fácil comenzar en otro país diferente, con otra cultura diferente y demás, con muchas situaciones que uno ha tenido que sobrevivir, problemas de trabajo, de todo tipo, ¿no? Así que uno entendía eso. Y durante el proceso a veces uno se pregunta, Señor, ¿esto es lo que tú querías? Y nosotros habíamos dicho que el Señor nos había hablado y nos había dicho, vayan que después le explico. Y en base a esa palabra es que nos fuimos. Claro, es que después el Señor nos explicó. Si nos hubiera dicho antes, yo no sé si no hubiéramos salido, ¿vale? ¿No? Estaba difícil la situación. Pero como fuimos para allí y nosotros entendimos que cuando Dios habla, tú quemas las naves para no volver atrás. Así que salimos de Argentina y fuimos a España y estuvimos 4 años hasta que el Señor siguió trabajando con nosotros y nos movilizó para aquí. De muchos años que el Señor me había hablado para poder estar aquí. Así que aquí estamos como unos inmigrantes de parte de Dios, establecidos en esta tierra, amamos esta tierra y queremos ser de bendición en este lugar y siempre al ritmo de Dios, de lo que Dios haga. Nosotros tenemos también muchos souvenirs, solo quiero mostrarle uno que tenemos en la nevera pegado y es un cartelito que nos hizo Agustín cuando tenías 10 años. ¿No? Cuando llegamos, ¿no? Sí. Y dice, cheque de 10 besos y muchos abrazos, canjear en Agustín. Y acá dice love en inglés. Así que era su primer palabra en inglés. ¿Sí? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nuestras prioridades, primero está Dios, después está la familia y después todo lo demás. Entonces para nosotros es nunca olvidarnos que estamos en este lugar para servir a Dios, pero como familia, ¿sí? Como familia estamos siendo usados en este lugar. Y hemos venido para ser de bendición a este país. No para que el país nos bendiga, claro que nos bendice. Nosotros venimos para ser de bendición a este país. Así que nuestra mentalidad siempre ha sido, ¿cómo bendecir a este país? Lo bendecimos con palabra de Dios, la verdad de Dios, el alimento espiritual, la dirección correcta y trazar la sana doctrina. Porque eso es lo que necesita este país. Avivar el fuego, moverlos en el Espíritu Santo. Así que bueno, cuidar la familia siempre fue muy importante. Por eso decimos que este souvenir, esto fue las primeras cosas que teníamos, porque de alguna manera era ver lo que Dios estaba haciendo. Y saben que Dios nos habló muchas veces con Agustín, ¿no? De pronto, los primeros 3 meses aprendió a hablar en inglés rápidamente y a ese fin de año, el fin del 2005,
el presidente de la nación, en ese momento era Bush, le mandó una carta y un certificado a Agustín diciendo, ¿no?, en reconocimiento por no solo tener buenas notas en la escuela, sino por el emprendimiento, por el esfuerzo que ha puesto, por llegar a este país, ¿no? Y nosotros, ¿qué hicimos? Le dimos gloria a Dios porque justamente era una manera, una señal de entender de que por eso estamos aquí. Estamos para bendecir a este lugar y porque Dios nos trajo con ese propósito. Así que esa es la mentalidad que tiene una persona que puede moverse en base a escuchar a Dios, a seguir el ritmo de Dios, a ver a dónde el Señor nos dirige. Quizás algunos de ustedes tengan más de 20 años en este país. ¿Puede levantar la mano si tiene más de 20 países? Sí, bueno, ok. Yo les voy a presentar hoy a alguien que les ganó a ustedes, ¿sí? Una persona que fue, ¿cuántos años inmigrante? 100 años. 100 años inmigrante en otro país. Salió con 75 años y se murió con 175. Estoy hablando de Abraham. Abraham, un llamado por Dios a un lugar donde no sabía hacia dónde tenía que dirigirse, pero así fue su llamado. Vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios en Hebreos 11, del 8 al 16, y quiero hablarte de aquellos caminantes de otra cultura. No caminantes en otra cultura, eso es otro tema. Estoy hablando de caminantes de otra cultura. Es decir, tienen una cultura diferente, incorporada dentro de ellos, y donde vayan, sea el lugar que fuere, llevan con ellos los principios de esa cultura superior que tiene dentro de uno. Y ya creo que te estás imaginando que estamos hablando de la ciudadanía celestial. Estamos hablando de la eternidad dentro de nosotros. Estamos hablando de lo que Dios nos ha llamado a cumplir en el lugar donde estamos. Hebreos, capítulo 11, desde el versículo 8 al 16, dice así. ¿Lo tiene? Leemos, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos se identifican con esa frase? Sin saber a dónde iba. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjese cómo Dios toma la vida de Abraham y la transforma totalmente. Lo hace el padre de la nación israelita, pero también el padre de la fe. Así dice en el Nuevo Testamento, en muchos pasajes de la Biblia, que es el padre de la fe para motivarnos a nosotros a tener esa fe que tenía Abraham. Todo comenzó desde que él estaba en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, en Babilonia. Fíjese que era babilónico, no tenía nada que ver con Israel. Pero Dios lo llama de ahí y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y no hay más. Y uno dice, ¿qué más? ¿Cómo siguen las cosas? ¿No? Le habrá dicho al Señor, vete para el oeste, ¿no? Y vete en esa dirección. Y la cuestión es que aquí Abraham entonces pasa a ser un ejemplo de fe. Además es también un paradigma, un estereotipo de lo que significa el estar viviendo en
en un territorio o una cultura con algo superior, diferente, con una visión diferente, y aquí lo está enfocando en lo que significa ciudadanía celestial. Tú puedes tener mucha ciudadanía en este mundo, pero aquí los congregados en el Señor es que en prioridad tenemos ciudadanía celestial. ¿Lo cree? Cuando uno sabe a dónde pertenece, entonces su motivación está enfocada en eso, en esa dirección, a dónde pertenezco, hacia dónde voy y dónde me dirijo. Por más que pase situaciones complicadas y difíciles, la motivación siempre está allí. Así que aquí, en esta historia, nos habla de nosotros como extranjeros celestiales. No sé si te gusta esa palabra, pero vamos a usarla hoy. Extranjero celestial, porque podemos cambiar de lugar geográfico, de cultura o no, pero tenemos una ciudadanía diferente. Somos extranjeros celestiales. Y principios de la palabra de Dios, aquí tomando el ejemplo de Abraham, en primer lugar, la primera verdad es que un extranjero celestial obedece siempre al llamado de Dios. Dios nos ha llamado a una vida diferente. Y tomamos lo que es ser inmigrante porque sabemos mucho de qué se trata esto, de tener que dejar mucho por otra cosa que uno anhela. Así que cuando nos enfocamos en esto, sabemos que estamos dejando de lado muchas cosas atrás. Sin embargo, lo primero es que Dios nos hace un llamado para ser ciudadano celestial. A cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho un llamado. Creo yo que todos los que estamos aquí, la mayoría por lo menos hemos aceptado ese llamado, diciendo, sí Señor, yo quiero pertenecer a tu reino, yo quiero ser tu hijo y quiero tener toda una eternidad contigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí están las manos, ¿sí? Exacto. Hemos recibido un llamado de Dios. Y eso es lo que le pasó a Abraham también. Así que es un llamado de Dios después que te encuentras con Él. Te encuentras con el Señor. Hay un encuentro con Él por la fe. Y sabes que Dios está allí, que Dios te está llamando para algo diferente. No es simplemente vivir, pagar biles y a ver qué más, sino una vida diferente en el lugar donde Dios te haya puesto. Así que esto le pasó a Moisés, le pasó a Isaías, le pasó al apóstol Pablo. Han tenido encuentros con Dios, Dios los ha llamado, los ha marcado. La Biblia dice también que Abraham vio la gloria de Dios. No lo dice este pasaje y tampoco lo dice en Génesis, pero sí lo dice Esteban cuando estaba predicando. Y por esa predicación después lo apedrearon. Pero él dice, revelado por el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3, dice, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Abraham se encontró con Dios. Se dio cuenta que Dios era lo más grande que podía haber en este universo. Era lo más grande, es lo que uno necesita. Uno no necesita una tierra, no necesita posesiones materiales para darse cuenta del sentido de vida. Necesita algo superior, algo más grande que un país. Es Dios mismo. Cuando Abraham se encuentra con Dios, dijo, esto es todo lo que yo necesito, no importa dónde sea. Si Dios me manda a la China, a Japón o a Argentina, yo voy, porque es quien me encontré, es Dios, y Él me está dirigiendo. Así que yo voy a obedecer este llamado de Dios. Y te vas a dar cuenta que la fe que uno tiene en este Dios poderoso se manifiesta siempre en obediencia. Todos podemos decir, y hemos escuchado más de una vez, yo tengo una gran fe. ¿Escucharon eso? No están más aquí hoy, ¿no? Los que han dicho yo tengo una gran fe. Porque la fe se tiene que evidenciar en la obediencia a lo que Dios te diga. Abraham le dijo, deja esta tierra a tus parientes y vete a donde yo te voy a mostrar. Yo creo que a Abraham al principio le costó bastante esto porque él se va de ahí, pero se va con todos los parientes. Se va con su papá, con sus hermanos, con su sobrino. Y van caminando todo hasta la tierra de Harán, al norte de Israel. Hasta ahí se quedan. Pero algo pasó ahí. En ese lugar
El único motivo que muestra la Biblia que él deja ese lugar para venir a Canaán es que se murió su papá. Se murió su papá y sus hermanos se quedaron ahí. Y en ese momento, en ese tiempo, es que Abraham dijo, tengo que seguir al ritmo de Dios. Ahí entonces desciende a Canaán, a la tierra que el Señor le estaba mostrando. Así que Abraham tuvo que aprender también en esta fe y obediencia, es que muchas veces vamos a tener que dejar muchas cosas atrás por el llamado de Dios. Para algunos puede ser la comodidad, para otros puede ser el placer de este mundo, puede ser como Abraham, la familia que tuvo que dejar a su padre, después tuvo que dejar también a su sobrino, mostrándole, ¿se acuerdan cuando subió a un monte y le dijo, bueno, elige la tierra donde sea, tú ve por un lado y yo por el otro, porque no podían convivir ya sus ganados? Tuvo que ir dejando la familia hasta quedarse solo con su esposa. Y una gran promesa, que iban a tener un hijo. Pero para esto tenía que haberse despojado de muchas cosas. Había que dejar no solamente cosas materiales, había que dejar inclusive hasta vicios culturales. Cosas como vivíamos antes en Harán. Ahora no puedes vivir así, Abraham, Dios le decía. Como vivías antes. Y se lo fue mostrando aún en eventos importantes que tuvo Abraham. De pronto van a Egipto y lo que hizo fue decir algo que siempre era muy común en Harán, ¿no? Era muy común en Babilonia, decir medias verdades. ¿Sabe lo que es una media verdad, no? Una media verdad es una mentira disfrazada, porque en parte es cierto, pero eso al final termina que no es verdad. ¿Por qué? Estaba ahí en Egipto, el faraón quería tomar a Sara, porque Abraham le dijo, ella es mi hermana. Yo alguna vez le dije a Alexandra, cuando vayamos a Estados Unidos y te vean a ti, di que eres mi hermana. Y ella me dice, no voy a mentir. Muy bien. Pero este hombre, Abraham, dijo, es mi hermana, y le dijo, di tú que eres mi hermana para que me vaya bien y no me maten a mí por causa tuya. Pero se estaba defendiendo él, pero estaba exponiendo a su esposa a que pasara cualquier cosa. ¿Eso cree usted que es valiente? No. Y eso era por una media verdad. Entonces, aprendió que las medias verdades no sirven, ¿no? Y esas medias verdades te llevan inclusive hasta la muerte, porque estaba a ese punto. Pero Dios se revela a Faraón y le dijo, no toques a esa mujer, este es un hombre de Dios, y al final entonces se fue de ese lugar. Pero tuvo que aprender que ya no puedo vivir con medias verdades. Quizás hasta aquí me resultó en mi propia manera, he tenido cosas buenas, cosas malas, las medias verdades hacen eso, pero Dios dice, olvídate de las medias verdades. Ahora, esta nueva cultura que yo te estoy dando y poniendo, la cultura celestial, es verdad al 100%. Si tú dices 99% verdad y una mentira, ¿qué significa eso? Es mentira. Tiene que ser, para que algo sea verdadero, 100% verdadero. Entonces la realidad que Dios hace con Abraham y que nos muestra a nosotros también, es que vamos a tener que dejar muchos vicios culturales, muchas cosas que vive este mundo, y nosotros ya no podemos vivir de esa misma manera. Hay algo diferente en nosotros, así que es dejar esto, ¿no? Así que si queremos depender de Dios, ya no mentimos más, ya decimos la verdad, porque es la manera de conducirnos delante del Señor y delante de la gente. Así que, bueno, el Señor Jesús también nos dijo que debíamos dejar muchas cosas. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Renunciar a todas las cosas. ¿Usted cree que eso es fuerte? Renunciar a todas las cosas. ¿Es fuerte? Tienes que renunciar a todo, a tu familia, a tus cosas materiales. No, pero eso es complicado. Lo dijo Jesús de entrada, ¿no? ¿Por qué dijo? Porque está probando en cada persona si Jesús es más importante que todo lo demás. Eso está probando. Porque obviamente en este mundo vas a tener que vivir, vas a tener que tener familia y demás, pero no te puedes prender tanto a ello
olvidándote de Jesús. Por eso cuando uno se encuentra realmente con Jesús y entiende que Jesús es todo para tu vida, entonces no tiene ninguna historia en renunciar a lo que sea. Pero te tienes que encontrar con Él y descubrir que Jesús es todo lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús es todo lo que necesitas. Te encuentras con esa realidad, entonces dices, este es mi enfoque. Miro a Jesús y lo que Jesús me enseñe. Jesús, sí, nos entiende porque Él sí es humano, pero Él es el Hijo de Dios y trajo la realidad divina, trajo en nosotros la cultura celestial, por así decirlo, para que nosotros entendamos que no podemos vivir con el mundo tal cual porque hay muchas cosas que se van a contraponer. Muchas veces el evangelio es contracultural. Te vas a dar cuenta, si no te diste cuenta ya. Muchas situaciones que podemos estar viviendo son muy diferentes a lo que piensa este sistema. Y Jesús dice, no te extrañes porque están en tinieblas y uno trae luz y a veces esto va a chocar. Así que la cuestión es que uno tiene que ir preparándose para esto porque lo que Dios quiere hacer en nosotros es que esa cultura celestial cambie todo nuestro ser. Es Jesús el que lo va a hacer, el Espíritu Santo lo hace. Mire, una cosa que me pasó a mí de venir a Argentina, pasar por España y por aquí, es que en este país, cuando tú conduces un carro, agarras el manual, ¿no? Tienes que leerlo para entender todas las reglas que hay aquí, a ver qué hay de diferente. Dice ahí, ceda el paso. El paso es ceder el paso a otras personas, darle prioridad a otras, es un privilegio que uno tiene, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es esto? ¿Saben por qué? Porque en Argentina es todo lo contrario. En Argentina se conduce, el primero que pone la trompa del carro, ese tiene prioridad. Así vivimos, ¿no? Así que si tú ves que no tienes lugar, ¿cómo se agranda el lugar? A bocinazos. Tienes que tocar bocina e imponerte, porque si no te imponen, te pasan por encima. Así uno aprende en Argentina. Y vienes acá y entiendes que, no, olvídate, no puedes conducir así. Ahora, después de 20 años, hermanos, ahora me da gusto cederle el paso a otra persona. Me siento bien. Digo, qué lindo, ¿no? Bueno, estoy aprendiendo. Qué bueno, dale. No, pase usted, pase usted, pase usted. A veces estamos ahí en la esquina, pase usted, no, pase usted, no, pase usted. Y estamos ahí perdiendo como 3 minutos. Pero es porque uno está aprendiendo algo nuevo y que lo empieza a disfrutar, ¿cierto? ¿Le ha pasado a alguien algo parecido? ¿Sí? Ok, bueno, con la vida cristiana es algo similar, ¿no? Es que uno viene al ritmo del mundo, ¿no? Acostumbrado al egoísmo, a mi propia vida. De repente me encuentro con Cristo y me muestra un camino donde algo tiene que producir cambio dentro mío. Al principio me puede costar porque no estoy acostumbrado a cederle el paso a Dios, ¿no? Es como que voy adelante de Dios y después le digo, Señor, ¿te unes a mi propósito? Antes era así, ahora entiendo que tengo que renunciar a mis propósitos y decirle, ¿cuál es tu propósito, Señor? Quiero hacer lo que tú quieras, ¿no? Así que es un cambio de mentalidad. Por eso digo que estamos en una cultura con otra cultura celestial incorporada, con muchos principios que a veces son muy diferentes. Pero eso hace una visión diferente. Así que esto de obedecer al Señor en todo momento, en todo tiempo, marca la diferencia de aquel que realmente tiene su visión en la eternidad. El que obedece. Porque todos sabemos mucho, hemos aprendido mucho en esta vida, sabemos muchos versículos de la Biblia de memoria, pero ¿quiénes crecen? ¿Quiénes? Los que obedecen. No es complicado, es fácil de entender. Pero el que obedece es el que produce el cambio. Es una realidad. Así que esa obediencia va a ser siempre probada, a ver cuán obedientes somos. Por eso a veces nos pasan cosas raras, extrañas, difíciles de sobrellevar, porque estamos viendo a ver si nuestra obediencia es probada, ¿no? Y si respondemos positivamente a esa obediencia que hemos dicho que tenemos. Así que a Abraham le ha pasado todo el tiempo. Después, la prueba mayor que le conocemos a Abraham fue después de haber esperado tanto tiempo, ¿no? Para que venga su hijo. Después Dios le dice que lo sacrifique en un altar.
y uno es como que lo sacrifique. Nosotros pensamos mucho, pero Abraham dice, ok, si Dios me lo dice, vamos a hacerlo. Es una obediencia terrible, ¿no? Obviamente que era una prueba. Dios no quería nunca un sacrificio humano, solo era el de Jesucristo, pero eso era para probar a ver hasta qué punto le creía a Dios en lo que Dios quería hacer. Por eso la obediencia va a ser probada siempre. Segunda verdad, de un extranjero celestial, siempre vive creyendo en las promesas de Dios. Siempre, no te olvides las promesas de Dios. Aquí están. Leemos las promesas, leemos lo que Dios dice y nos apropiamos de ella. Uno nunca lee la Biblia para decir, esto debe ser para tal persona, o esto era para Israel solamente, o esto... No, cuando uno lee la palabra de Dios, entiende por el Espíritu Santo que esa verdad se tiene que aplicar a mi vida. Así que es una promesa que Dios dio para mi vida. Vas a encontrarte siempre, aún en ambientes cristianos, que muchas veces uno cree en una promesa y viene otro y te pincha el globo. Y estoy creyendo en esto. Y dice, no, pero eso era para Israel. Eso era para Cornelio y su casa. Eso era para los discípulos de Jesús. Y tú dices, ¿y entonces qué creo? Hermano, te digo, por la palabra de Dios, acá hay promesas. Si Dios te habla y te dice, esa promesa es para ti, la quiero aplicar, tú créela. Créela en todo momento. Créela que con todo tu ser que Dios la va a cumplir. Claro, va a tener que pasar tiempo. Dios tiene un tiempo, ¿no? Así que las promesas de Dios se creen hasta su cumplimiento. ¿Cuándo terminamos de creer en una promesa? Cuando se cumple. Hasta ahí. Hasta ahí terminamos. Así que es un tiempo de Dios, ¿no? Así que no hay lugar para dudas, para incertidumbres. Si alguna vez aparece un impedimento o una situación difícil, si tú tienes la visión de Dios y entiendes que Dios te ha mostrado la palabra y sus promesas, apenas venga una situación complicada y difícil, no puedes decir, ay, esta es una señal porque Dios no lo quiere. Estaba creciendo en una promesa y te apareció una situación difícil y dices, ay, no, olvídate, no, esto no quiere Dios. Pero, a ver, cuando aparece una situación difícil, no es una señal de que Dios no quiere, es una señal de prueba para saber si sigues creyendo en esa promesa a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades. Mantener esa fe en lo que Dios nos ha dicho. Así que las promesas de Dios se tienen que vivir como si ya se cumplieron. Así tú vas a la Biblia y entiendes que las personas que creyeron la promesa de Dios creían como que ya estaban cumplidas. Eso es fe. Todavía la está esperando. Fíjese, Abraham se dice que él estaba en esa tierra, nunca recibió la tierra. ¿Saben lo único que compró Abraham y qué propiedad tuvo Abraham en Canaán en toda su vida? Un cementerio, nada más. Ahí nos vamos a quedar. Pero Dios le prometió todo el territorio, pero él nunca lo vio cumplido. Sin embargo, él siguió creyendo y vivió como si ese territorio fuera suyo. Así que cuando tú tienes una promesa de Dios, vive como si Dios ya la hubiera cumplido. No tienes que esperar, ay, no, todavía no la cumplió, mira, ahí estamos esperando. No, a ver, qué. No, ahí no tienes gozo, no tienes fe, has perdido la visión. Tú tienes que ver como si Dios ya lo hubiera cumplido. Cree en eso. Estamos esperando muchas cosas de parte de Dios, ¿cierto? ¿Te gozas ahora o vas a gozarte cuando Dios la cumpla? Hay que gozarse ahora, hay que celebrar ahora, hay que alabar a Dios antes del resultado de la oración. Entonces el principio es esto, ¿no? De creer en la promesa de Dios como si fuera que se va a cumplir ya mismo, ¿no? Así que, bueno, somos hoy ciudadanos celestiales y eso vale para hoy, ya mismo, aunque no estemos en el cielo, sabemos que le pertenecemos al Señor. Mire, el Señor dice que heredaremos todas las cosas. ¿Lo leyeron? Es una promesa de Dios para cada uno de sus hijos. Dios dice que tú vas a heredar todas las cosas. Así que cuando ves este mundo, vas a decir, todo esto será mío en algún momento, pero todavía no lo es. Así que no te apropies de nada del vecino, porque es del vecino. Pero
algún día todo eso será tuyo, eso dijo Dios. Así que yo tengo que vivir con la realidad de que no, ay, cuánto me falta, ay, que no tengo, ay, que... No, yo soy hijo de Dios y voy a heredar todas las cosas. Estoy creyendo en la promesa que Dios me está dando y la va a cumplir en el futuro. Las promesas de Dios se van a sostener aunque parece que todo va hacia atrás, parece que cada vez se cumple menos. Miren que Abraham permaneció en fe a pesar de ver a sus enemigos alrededor, a veces le quitaban sus pozos, ¿no? Y no le dejaban permanecer en cierto territorio, pero nunca se desanimó, nunca dejó de creer en la promesa que Dios le hizo. Nunca dejó de creer en la promesa que Dios le hizo. Por eso también Romanos dice que luchó esperanza contra esperanza, siempre prevaleciendo para entender de que lo que Dios le había dicho era su palabra. Así que ahí dice, ¿no? Confesaban que eran extranjeros y peregrinos. Miren que hay una diferencia aquí, y lo vamos a decir a propósito, porque eso dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Es decir, no es confesión positiva, no es esa confesión que dice, yo proclamo ahora que voy a tener mi carro nuevo esta semana. Y lo proclamo y lo digo y no pasa nada, ¿no? Porque es simplemente una palabra que me agrada. La Biblia cuando dice confesar es decir lo mismo que dice Dios. Eso es confesar en griego. Entonces, ellos estaban confesando que eran extranjeros y peregrinos. Eso decían. Estamos viviendo en este territorio que algún día será nuestro, pero yo confieso que estoy caminando por aquí. Algún día Dios lo va a dar, pero sigo siendo extranjero y peregrino. Es decir, todos los días vamos a hacer ese proceso, ¿no? No pertenezco a este sistema. Este mundo tiene muchas cosas que no le agradan a Dios. Yo no pertenezco a este sistema, pertenezco al reino de Dios. Tengo una eternidad con Cristo. Como me encontré con Cristo y sé quién es Él, esa es mi visión diaria, constante. No me desanimo y sigo creyendo en sus promesas porque Él es el que me está sosteniendo. Así que es enfocados en Dios. Tercera verdad, un extranjero celestial manifiesta virtudes divinas. Es decir, estamos manifestando la cultura celestial en nuestra vida, la cultura del reino, lo que el Señor ha establecido, lo vamos a manifestar constantemente en nuestra vida. Así que todo comienza con fe, es la primera gran virtud. Siempre el Señor, ¿qué es lo que pide? Fe. ¿Quieres agradar más a Dios? Alguna vez alguien preguntó, ¿qué puedo hacer, pastor, para agradar más a Dios? Pues la Biblia dice, el que quiere agradar a Dios, crea que le hay. Así que es creerle. Créele al Señor y sigue alimentando esa fe que necesitas para seguir dependiendo de Dios todo el tiempo. Así que es creer, la fe es fundamental para agradar a Dios, para el resultado final, para todo lo que Dios va a hacer, el cumplimiento de sus promesas. Pero a la fe también hay que acompañarlas de otras virtudes que son celestiales. Uno no lo ve mucho en este mundo, lo ve de vez en cuando, pero porque tratan algunos de ser diplomáticos, tener buenas relaciones, pero la verdad es que son conceptos que vienen de arriba. Si tú quieres realmente tener éxito desde el punto de vista de Dios, necesitas manifestar las virtudes que vienen del sistema de Dios, del sistema del reino de Dios, como Dios lo establece. Así que miren, una primera virtud que tenemos que manifestar siempre para que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas es humildad. Anótelo ahí, humildad. Porque sin humildad no crezco, no avanzo, no hay nada que Dios pueda hacer en mi vida, porque el orgullo es terrible, la soberbia es peor. Es imposible que Dios trabaje en alguien que tiene orgullo y soberbia. Necesitamos humildad, necesitamos entregar todo nuestro ser, nuestro ego, nuestro egoísmo, lo que a nosotros nos parece, nuestra propia visión, entregarle todo a Dios. Porque es la manera que entonces Dios puede trabajar en nuestra vida, humildad. ¿Saben de dónde viene la palabra humildad? Viene de la palabra humus en latín, humus, que significa piso, tierra. Hasta ahí tenemos que llegar. Lo más bajo es en la tierra. Ahí va nuestro orgullo, ¿no? Para que Dios entonces pueda construir su plan en nuestra vida.
Necesitamos someter totalmente nuestro ego al Señor. Fíjese que la mayoría de las peleas, de rompimiento de relaciones y demás, es porque el ego se subió, está ahí arriba. Si hay humildad, todo se soluciona, todo trabaja, empiezan a encajar las cosas de manera diferente. Necesitamos humildad. La humildad va a abrir la puerta del corazón también de otras personas para poder llegar adelante. Así que también la humildad nos lleva a tener respeto, respeto por los demás, respeto por la ley que tenemos en este país, respeto por las autoridades, porque la humildad nos sujeta y eso es importante también en el lugar donde estemos viviendo. Así que humildad también va para allí, para los hijos de Dios, además de la fe. La segunda virtud tiene que ver con la generosidad. La generosidad es sumamente importante. Fíjese que Abraham tenía mentalidad de dar, no de recibir. Y eso que era inmigrante. Quizá le gustaba todos los cartelitos que decía free, ahí vamos, free, ¿no es cierto? Yo también voy, quiero probar. Es más rico todo cuando es free, ¿no es cierto? Sí, tal vez de alguna vez le pasó, pero la mentalidad de Abraham era dar. ¿Cómo puedo dar? ¿Cómo puedo bendecir a otro? De hecho, dice la Biblia, sin que Dios se lo haya pedido, él fue al sacerdote Melquisedec, dice Génesis 14:20, y le dio diezmo de todo. Usted dice, pero ¿qué hace Abraham dando diezmo de todo? No, es que Abraham tenía mentalidad de dar. Yo soy instrumento de Dios, Dios me ha bendecido, así que yo tengo que dar, soy generoso. Le dio a Dios la 10ª parte de todo lo que había ganado. Y además le dio a su sobrino todas las cosas que necesitaba. Le daba, todo el tiempo estaba dando. Así que su mentalidad era diferente y creo que tenemos que aprender esta virtud para nosotros que viene de cultura celestial. Estamos aquí para dar. Y si tú tienes esa mentalidad, Dios te va a dar todos los recursos para que tú puedas dar. Pero si tú dices, yo solamente estoy para recibir, cerraste la persiana a las bendiciones de Dios y al crecimiento de tu corazón. Cuando uno dice, yo estoy aquí para dar, entonces vas a ver cómo Dios suple todas tus necesidades, te bendice y sos un instrumento de bendición para otra persona. Dios te va a usar siempre. Mentalidad de dar. Y la otra virtud es la bondad. Actuar con la bondad de Dios. Ayudar a otro. ¿Cómo puedo yo ser un instrumento de Dios para que otro también pueda alcanzar a Dios, la salvación, las bendiciones de Dios? Así que también tiene que ver con esto. Así que, y por último, última verdad que aprendemos también de la vida de Abraham, un extranjero celestial mantiene siempre renovada su esperanza. Hermano, hermana, nunca pierdas tu esperanza. Renuévala constantemente para decir, vamos, que el Señor está con nosotros, nos ha dado promesa, vamos a creer en esa promesa, aunque veamos la situación difícil, aunque tengamos alguna pérdida, vamos a seguir confiando en Dios, vamos a renovar nuestra esperanza en el Señor. Así que nunca darse por vencido. Hermano, por favor, nunca diga, si hasta hoy Dios no lo hizo, entonces ya no lo va a hacer. Nunca digas eso, viene del diablo, para quitarte toda la fe, la esperanza y todo el plan que Dios tiene con tu vida. Sigue creyendo a pesar de la oposición, a pesar de no ver resultados. Sigue creyendo. Eso hizo Abraham. Luchar, dice, esperanza contra esperanza. Tenemos la necesidad diariamente de renovar nuestra esperanza con el Señor. Por eso nos alimentamos del Señor, por eso tenemos nuestros tiempos devocionales, leemos la palabra de Dios, nos congregamos con otros hermanos que nos alentamos a la esperanza viva, como dice Pedro, de lo que Dios ya ha preparado para nuestras vidas. Y sí, seguimos siendo extranjeros en esta vida, donde estés, no importa si eres ciudadano o no, sigues siendo extranjero, porque tu ciudadanía es celestial. Si te has encontrado con Jesús, entiende lo que es el Señor para ti, no hay otra cosa más que enfocarte en el reino de los cielos. Todo lo demás, dice Jesús, ¿qué será? ¿Quién se acuerda la palabra? Si buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido, añadidura, exactamente. Pero a veces nuestro enfoque es la añadidura, añadidura, añadidura. Dicen, busca el reino, busca tener esa mentalidad de cultura celestial, porque Dios se va a encargar de todo lo demás. ¿Dicen amén? ¿Lo han visto en tu vida?
Sí, amén. Esa es la realidad, amén. Así que nuestra visión es eterna, hay una patria celestial, un Señor maravilloso y todo su pueblo esperándonos por la eternidad. Y esa tiene que ser nuestra visión. No podemos quedarnos solo con lo temporal. Necesitamos todo el tiempo estar pendiente de tener esa visión de eternidad. Así que hoy el Señor quiere renovar tu esperanza. Hay muchos de ustedes inmigrantes que saben lo que significa haber dejado un país, venir a otro, las situaciones que se pueden estar dando. Lo mismo pasa con un creyente en cualquier lugar del mundo. Este mundo no sigue a Dios. El mundo sigue al diablo. El príncipe de este mundo, dice la Biblia, que es el diablo. Así que la filosofía, no se puede esperar mucho de la filosofía, no se puede esperar mucho de teorías de aparición, ¿no?, de este mundo y demás, cuando todo se aleja de Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios, entender qué es lo que Dios dice y vivir desde ahí nuestra realidad diaria, continua. Así que hoy el Señor quiere renovar tu esperanza, renovar tu fe, tu fuerza, quiere recordarte las promesas que te hizo. Recuerda esto, Hebreos 11, 13 al 16, la última parte, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Fíjese que es tan profundo esto, pero tan sencillo de entender. ¿Qué patria buscamos? Amamos el lugar donde estamos, le damos gracias a Dios por la patria que tenemos, donde nacimos, donde vivimos, pero anhelamos una patria mejor, dice eso, y esa es celestial, no está en este mundo, es celestial. Así que por más que busquemos la mejor patria, el mejor país, no lo vamos a encontrar aquí. Dice que es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hay, una eternidad maravillosa de Dios preparada para los que son sus hijos. Así que hoy Dios quiere renovarte. Dios quiere hacerte recordar promesas que te dio hace mucho tiempo. Tienes promesas que están ahí guardadas en un cajón y hace mucho tiempo que las estás olvidando. Dios te dio la promesa, tienes que creer en ella hasta el cumplimiento de la promesa. Dios te trajo aquí con propósito. ¿Ya sabes por qué Dios te trajo a este país? ¿Sí? Porque no es por cuestiones materiales. Si estás en esta iglesia, Dios te trajo a este país con un propósito súper alto, que ni te puedes imaginar lo que Dios tiene para ti. Así que lo tienes que buscar, lo tienes que creer, tienes que renovar tu fe en esto que Dios te está hablando, ¿no? Dios tiene algo mayor, superior, y tiene que ver con una visión de eternidad, para ver las cosas de manera diferente. Tú estás aquí con plan, con propósito, eres instrumento de Dios para dar, para bendecir, y si no tienes, pídele a Dios que te da los recursos que necesitas. Pero tú eres un hijo de Dios con mentalidad de eternidad para cumplir su propósito en esta tierra mientras el Señor te toque. ¿Lo crees?